Santo eres, Señor. Y así como estás, iglesia, cierra tus ojos. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este día clamamos a ti, Señor, por esta reunión de poder, de milagros, Señor, donde como siempre tú hablarás a nuestro corazón. Traerás, Señor, tu palabra de esperanza, Señor. Háblanos, Señor, como siempre, como cada reunión, como cada momento donde nos acercamos a tu presencia, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Señor, y nos lleves, Señor, siempre hacia tu bendición. Que podamos transitar y caminar el camino de la fe, Señor, con todo el vigor, las fuerzas y el ánimo, Señor, y que cada día nos alimentes con tu palabra, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado el momento de poder compartir palabra de Dios. Palabra que siempre es buena. Siempre será buena la palabra del Señor. No importa la circunstancia, no importa el momento en el que tú te encuentres, no importa en la situación, en el estado de ánimo que tú estés, la palabra del Señor siempre es buena. Y eso es lo que nosotros hemos venido a buscar en esta mañana, la palabra del Señor. Y hoy la palabra del Señor nos va a enseñar algo muy importante acerca de cómo debemos transitar, caminar nuestra vida en la fe, nuestra vida cotidiana, la normal, la común. Porque a pesar de lo que muchos han dicho y hablan y han tratado de elevar la palabra del Señor a un nivel que la gente no podría llegar a entender, es más, hace no muchos años atrás la gente decía, si lees la Biblia te vas a quedar loco. Y entonces la gente decía, no, porque anda un loco gritando por ahí, anda un loco que gloria a Dios, no sé qué, está perdido, anda pidiendo plata en la calle, y ese ¿saben por qué? Porque leyó la Biblia, decían algunos. Y uno decía, entonces, ¿qué hago? ¿La leo o no la leo? Algunos decían, mejor por las dudas, no la leo. Así. Después otros dijeron, no, porque la palabra del Señor necesita otros, como intérpretes, libros, y bueno, hay libros de los que se te imagines, las otras religiones, fe, sectas, como tú les quieras llamar, han ellos escrito libros para que tú puedas entender o para que la gente pueda entender la palabra del Señor. Pero no hay nada más lejano. Quizás la palabra no está escrita en un lenguaje actual. Pero si tú simplemente te tomas un tiempo y la lees, vas a ir entendiendo, no es tan difícil. Pero sin embargo, a través de los años, la historia, las religiones, los diferentes credos, nos han hecho creer de que la palabra era como para alguien demasiado elevado. Como decía el pastor Hernán, para los iluminados, ¿no? Como que eso era para algunas personas. Pero la Biblia no es así. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo han muerto por esta palabra. Y hoy, en el año 2025, sigue muriendo gente por querer tener la palabra de Dios en sus manos. ¿Que sí? Uno dice, pastora, la palabra de Dios sí. Hoy siguen matando gente, siguen metiendo presos a nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo. Y no solamente te hablo del Medio Oriente. Te hablo de aquí nomás, de nuestra América, como se ha visto, cómo se ha levantado en México. Ya han hasta crucificado pastores y burlándose, diciendo, bueno, tú quieres ser como Jesús, así vas a morir. Los crucifican. Otros les han quitado el agua. No le han dejado el acceso para que la gente vaya y busque agua para ellos, para su ganado, para su familia. Imagínate, y alguno dice, pastora, en el Medio Oriente ya sabemos que se encuentran las personas que están en contra del cristianismo y de la fe. Pero aquí en el occidente también pasa y está pasando en diferentes lugares, pasa en Canadá. Alguno dice, pastora, ¿en Canadá? Sí. Hay gente que dice, me pongo a orar afuera de un lugar donde hacen todo tipo de cosas horribles, abortos, y la gente se para ahí calladito, cierra sus ojos y los meten presos. Y uno dice, pastora, bueno, y eso está pasando hoy, en este año, en estos últimos años, este año, el año pasado y así hace un par de años atrás, que Canadá se ha vuelto prácticamente comunista. Y uno dice, pastora, bueno, y entonces uno dice, la palabra del Señor es para todos. Muchos nos han hecho creer de que la palabra era solo para algunos, y no es así. Algunos dicen, pastora, pero yo la leo y no la entiendo. Bueno,
Como cualquier estudiante de la universidad o cualquier estudiante que dice, pastora, cuando estaba en primer grado me ponían un libro adelante y no entendía nada, ¿verdad? Ninguno de nosotros no sabíamos, a duras penas sabíamos las vocales, otros habían aprendido en el jardín a escribir su nombre y era lo único que sabían, ¿verdad? Le ponían un libro adelante y nosotros estábamos totalmente perdidos. Pero hoy ya han pasado años y todos nosotros, gracias a Dios, sabemos leer. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, por sentarnos, por insistir, por practicar. Y eso es lo que cada uno de nosotros tienes que hacer. Porque si no, tú te quedarás relegado y tú pensarás que la palabra de Dios es para otro. Es solamente para el pastor, es solamente para el líder. Y yo abro la Biblia y no la entiendo. No. Así como cuando fuiste a la primaria, cuando empezaste jardín, primer grado, y no entendías nada y pasabas por todos lados y había letras y no sabías lo que eran, pero luego aprendiste. Así tienes que aprender la palabra del Señor. Así. Y entonces el ejercicio es eso de hacer algo de forma repetitiva, te va a dar el entendimiento, la sabiduría, o por lo menos vas a ir entendiendo. Luego Dios te irá descubriendo y te irá mostrando mucho más de la palabra del Señor. Pero esto se logra así. Entonces, hoy estamos en tiempos en donde la palabra del Señor nos habla acerca de diferentes situaciones y en esta es una situación muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres, como mujeres, como seres humanos, como cristianos, pasamos por alto muchas cosas. Porque creemos que no son importantes, porque creemos que son insignificantes, porque creemos que no tienen ninguna malicia, ni no hay ninguna dificultad. Pero hoy vamos a aprender de esta historia y vas a ver de que sí hay que tomar en cuenta esas cosas. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, del versículo 2, el 3 y el 4. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 2, 3 y 4. Y es la historia cuando Josué va y tiene que comenzar a conquistar la tierra prometida. Y dice así, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Jai era la ciudad que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betén. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Alguno dirá, no estoy entendiendo. Bueno, José se encontraba en una situación como la en que nos encontramos muchos de nosotros. Algunos dirán, ¿qué situación, pastora? En la situación en donde tenemos que conquistar, en donde tenemos que ir y empezar a extender nuestras tiendas, tenemos que empezar a ganar y a vencer áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia. Y entonces allí nos encontramos nosotros, muchos de nosotros. Algunos dicen, pastora, yo estoy con muchos proyectos por delante y bueno, tengo que ir y luchar por esos proyectos. El proyecto familiar, el proyecto de la crianza de los hijos, el proyecto económico, un trabajo, un emprendimiento, una carrera, el futuro, cómo vamos a vivir nuestro futuro, cómo vamos a terminar nuestros últimos años de la vejez, si vamos a estar pidiendo moneditas por allí para llegar a fin de año o a fin de mes, mejor dicho, o si nuestros hijos nos van a poder ayudar. Y entonces cada uno se encuentra en una etapa distinta, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, nos encontramos cada uno en una etapa distinta, pero en realidad es el mismo punto de partida. Todos tenemos que ver y tenemos que luchar por una meta, por un sueño, por un proyecto, por lo que tú quieras poner por delante. Y obviamente el proyecto más importante de nuestra vida es la fe. Porque nosotros sin fe no podemos hacer nada. El mundo hace las cosas sin fe, sin fuerza, sin esperanza, sin compasión, sin misericordia. Nosotros, nuestro proyecto de vida, nuestro fundamento en nuestra vida es la fe. Y luego de allí viene todo lo demás.
Así se encontraba Josué. Josué se encontraba en este proyecto, en esta tarea que le había encomendado el Señor. Fue y tenía que ir y conquistar la tierra prometida. Y comenzaron a batallar, a pelear, hasta que vencieron en Jericó. Y luego de una gran victoria de Jericó, ellos dijeron, bueno, vayan a ver porque tenemos que ir a conquistar Jai. Pero los que fueron le dijeron, mira, Josué, son re poquitos, mandemos pocos hombres, total, los vamos a vencer como nada, así. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Ellos subestimaron al pueblo de Jai. Ellos dijeron, nosotros con lo que yo ya sé, con lo que yo ya aprendí, como muchos nos han dicho a nosotros, yo ya sé de la Biblia, yo ya leí la Biblia, así. Bueno, yo a veces hablo con personas y yo le digo, pero si uno, por ahí nos tomamos el tiempo como pastores de explicarles cuál es la situación, algunos te miran y te dicen, no, pero no creo que sea tan así. Uno dice, bueno, nosotros no tenemos problema, pero la palabra del Señor nos enseña estas cosas. Y a veces uno dice, yo ya tengo ¿cuánto? 40, 50, 30, 20, ya sufrí, ya padecí, ya... Es como que uno dice, yo ya la tengo re clara. Bueno, mira lo que le pasó a Josué. Y mira lo que le pasó al pueblo del Señor. Ellos dijeron, nosotros fuimos, atacamos a Jericó, vencimos, rompimos todo. Una victoria tremenda. Ahora siento que me la sé toda. ¿Y qué pasó? Fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, vamos con poquitos nomás a Jai, total. Damos una vueltita, los vencemos y ganamos. No ganaron. Obviamente que había otra cosa, un condimento extra, un ingrediente extra allí, que era que el pueblo de Dios había pecado y habían tomado cosas que no debían tomar y que Dios se las había prohibido. Pero en este caso no nos vamos a centrar en ese punto, nos vamos a centrar en el punto en que nosotros a veces subestimamos la palabra del Señor, subestimamos el consejo y uno dice, no, ¿para qué voy a ir a pedir consejo? ¿Para qué voy a preguntarle a Dios si yo ya sé cómo tengo que hacer las cosas? ¿Para qué? Si yo ya todo esto lo tengo ya resuelto en mi vida. Bueno, puede que sí, gloria a Dios si es así. Pero yo siempre hay algo que les repito y no me voy a cansar de repetirle, es que te fijes en el resultado que estás obteniendo. Uno en su negocio dice, bueno, me está dando, me es rentable, no me es rentable. Uno dice, bueno, voy a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando salga a trabajar voy a cobrar un poco más. Voy a cobrar mucho más que otras personas. Y así, entonces uno va calculando y uno dice, bueno, esto me conviene, esto no me conviene, esto me da beneficio, esto me es redituable, con esto voy a poder vivir, con esto voy a pagar mis cuentas, con esto voy a invertir para que cuando sea viejo no me falte nada. Bueno, cada uno, ¿no? Pero sin embargo, a veces uno dice, bueno, yo ya creo que me la sé toda, y a veces nos olvidamos y creemos que a veces los años nos dan como la certeza. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia es que ni los años nos darán la certeza, ni la cantidad de veces que hayas leído la Biblia, ni la cantidad de libros que te hayas leído, ni la cantidad de videos de YouTube con tutoriales que hayas visto. Lo único que te asegura a ti la victoria es estar siempre en los caminos del Señor y preguntarle a Él. ¿Por qué? Porque en todas o por lo menos en las guerras anteriores o en las conquistas anteriores, Josué le preguntó a Dios y le dijo, Dios, ¿cómo lo haremos? Y entonces Dios le dijo, mirá, Josué, vos tenés que ir, dar una vuelta por día, otra vuelta, una vuelta así cada 7 días, el último día, das 7 vueltas, así. Luego, cuando den la última vuelta, tiran los cántaros, gritan, otros tocan trompeta, y los muros de Jericó se van a caer, entran, vencen. Josué le preguntó a Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué acá no le preguntó a Dios? ¿Por qué él mandó y luego resolvió solo en su corazón y dijo, bueno, ya está, yo ya tuve una victoria muy grande y ahora lo que venga va a salir como yo quiero, como yo creo? Y ahí es donde muchos cristianos se equivocan. Ahí es donde, a pesar de que quizás tengas muchos años en el cristianismo, te has equivocado, y muchos de nosotros hemos tenido que aprender a volver sobre nuestros pasos. Hemos tenido que aprender a volver a la senda antigua para no desviarnos de ella.
¿Por qué? Porque es fácil desviarse. Porque es fácil que uno dice, bueno, me salió una bien, dos bien, tres bien. Y entonces uno dice, no, la cuarta, la quinta, la sexta también me va a salir bien. Y no nos dimos cuenta, como Josué, que él en las victorias anteriores, él le había preguntado a Dios. Y en esta no le preguntó. Y no es que tú le tienes que preguntar a cada paso qué vas a hacer, pero algunos dicen, pastora, ¿cómo hacemos? Porque a veces dice, tenemos que salir del misticismo, salir de como todo ese mundo extraño, ¿no? Que uno dice, bueno, es como un mundo especial o lo sobrenatural. Y uno dice, ¿cómo nosotros humanos, seres humanos, logramos alcanzar y entender toda esa parte sobrenatural? Y no es tan difícil. Porque ¿sabes qué? Muchos nos han pintado y nos han querido vender que no, que vos tenés que agarrar la harina y... Yo nunca me voy a olvidar. Yo me acuerdo en un momento, hace muchos años, yo era muy joven y estaba dando recién mis primeros pasos en la fe. Y entonces había una mujer en una radio que ella te contaba y te decía, cuando vos cocines y cuando le pongas el aceite, estás ungiendo, vos orá y claro, y ella con todos los aceite, harina, sal. Claro, yo en ese tiempo, yo lo escuchaba, pero algo no me cerraba. Yo decía, esto es como raro. Es como que yo leía la Biblia, no tenía tanto conocimiento como hoy, o de tanto predicar y estudiar la palabra del Señor, pero sí leía mucho la Biblia y todas estas cosas no las encontraba en la palabra del Señor. Y entonces ella decía, cuando tú te vayas a bañar, el agua significa la presencia del Señor. Y claro, pero para todo, te ibas a bañar el agua, presencia de Dios. Ibas a cocinar la sal de la vida. Ibas así. Ella todo. Y entonces, claro, ella decía, cuando vos limpies tu casa y bueno, y ella te hacía como toda una historia. Y entonces yo decía, en un momento yo hasta me sentí mal, porque yo dije, qué poca fe que tengo. Yo dije, no puedo creer como esta señora todo eso lo que hablaba, todo lo que explicaba y que cuando le echabas aceite a la comida estabas ungiendo a tu familia. Y entonces y yo decía, bueno, yo, si algo le enseño a mis hijos, yo le digo, cuando duden, mejor no lo hagan. Porque si algo nos hace dudar, uno dice, mejor no meto la pata. Yo funciono así. Yo a veces digo, cuando dudo y hay algo que no me cierra y hay algo que a veces no alcanzo a comprender, prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque de última no lo hice, pero si lo hice y cometo un error más grave, el error siempre va a ser más grave, ¿verdad? Algunos dicen, pastora, bueno, así funciono yo y así le he enseñado a mis hijos. Entonces mis hijos, yo les digo, si ustedes dudan en algo, no lo hagan mejor. De última van al otro día, lo meditan un poco más, le calculan, le hacen el cálculo que necesitan y se verá. Así, entonces yo así lo hice con esta señora. Y esta señora era una profeta, no sé qué era, ni sé quién era. Pero entonces a veces uno dice, no, ¿cómo hago yo para estar en ese nivel espiritual? Es que ese nivel espiritual no existe en la Biblia. No es real en la Biblia, no. Algunos dicen, bueno, pero se usó la harina o se usó el aceite, sí, pero para situaciones específicas. Se habla una o dos veces de situaciones específicas. No es que Jesús salió a bañar a todos en aceite, ¿verdad? No se habla de eso en la Biblia. No es que Jesús salió y empezó a hacer como la chaya o del carnaval jujeño, que salen y te tiran harina y... Yo a Jesús no lo vi y no cuenta la Biblia que haya hecho eso, ¿verdad? Y entonces algunos se toman de un versículo, una historia, un momento de la historia de la Biblia y dicen, bueno, y después eso lo ocupan para todo, para todas las áreas de la vida. Y entonces uno, como me pasó a mí hace muchos años, uno dice, yo creí que no estaba al nivel. Yo decía, no estoy al nivel de esta mujer, no estoy al nivel de esta espiritualidad, no, yo no me voy a acordar cuando cocine que tengo que orar para ungir a mi familia. Yo decía, no es algo viable para mí. No lo fue en esa época y no lo es ahora. Pero luego con los años entendimos, y obviamente a través del Trendy, el varón de Dios Hernán Alberto Cortés, el fundador de nuestro ministerio, luego entendimos que todo eso que estaban haciendo
hace muchos años, yo te hablo hace casi 20 y pico de años atrás. Imagínate, que era brujería, que nos estaban incursionando, nos estaban empujando a la brujería, porque eso lo hacen todos los que hacen brujería, los umbandas, todo tipo de, te dicen trae la harina, trae el aceite. Yo como nunca fui a esos lugares, obviamente que no lo sabía. Gracias a Dios nunca pisé esos lugares, pero luego cuando la gente se acerca al camino del Señor, te cuenta que es exactamente la misma modalidad. Y entonces, sin darnos cuenta, nos quisieron creer que tenías que estar a un nivel superior. Así. Pero sin embargo la palabra del Señor dice, no es. ¿Cómo logro yo no espiritualizar todo? ¿Y cómo logro estar dentro de los caminos del Señor con los pies en la tierra y pudiendo caminar en fe? Y realmente es un desafío, pero se puede. ¿Cómo? Alguno dirá, pastora, ¿cómo se puede? Bueno, ¿qué has aprendido tú? ¿Que mentir está mal? No mientas, es tan simple como eso. Alguno dice, pastora, no, pero lo espiritual. No, tú tienes que leer la Biblia. ¿Qué entiendes de la Biblia? ¿Qué has entendido hasta aquí de la Biblia? ¿Has entendido cómo criar a tus hijos? ¿Has entendido qué hacer con tu economía? Si tienes que ofrendar o no, si tienes que diezmar o no, si tienes que servirle al Señor o no. Todas esas cosas, esos son parámetros, son como lineamientos en donde nosotros caminamos dentro de esos lineamientos y sabemos que vamos por el camino correcto. Es tan simple como eso. Yo siempre digo que la gente, y a través de los años, nos han complicado la palabra del Señor. Nos las complican porque uno dice, no, vos tenés que hacer el ayuno de Jesús. El ayuno de Moisés, y comienzan claro, uno dice el ayuno, uno ayunó 15 días, el otro 20, el otro 40, y uno dice, 40 días, pastora, yo tengo que ir a trabajar, me levanto a la mañana, tengo que correr el colectivo, y 40 días, pastora, tengo que ayunar, ¿no? Y entonces cuando vemos esas cosas, creemos que la palabra del Señor es inviable. Y creemos que es imposible para nosotros caminar como caminaron los hombres de fe. Y nos han hecho creer esto, de que si tú no eres espiritual a la altura de Moisés, a la altura de Abraham, o a la altura de José, o a la altura de cualquiera de los hombres de fe que se nombra en la Biblia, entonces tú no eres una persona apta para los caminos del Señor. Y eso nos lo han querido y lo han implantado en el camino del Señor. Por eso, después están las otras personas que se van al otro extremo y espiritualizan todo y dicen, no, porque hay que orar 3 horas. Nadie puede orar 3 horas. Puedes orar 15 minutos a la mañana, puedes orar 15 minutos al mediodía cuando te dan tu hora de almuerzo, puedes orar en el momento que tus hijos quizás están en el jardín, puedes tomarte unos 10, 15 minutos, puedes orar quizás más de 1 hora. Pero quizás repartido en el día. No que tú te encierres 3 horas cuando tienes que atender a tu familia, cuando tienes que ir a trabajar, cuando tienes que hacer las compras porque si no en la casa no come nadie. ¿Entiendes lo que te digo? Lo que nos enseña la Biblia a nosotros es una vida vivible. Es una palabra de Dios que se puede vivir, pero que sin embargo muchos nos han cargado con todas esas enseñanzas humanas. Enseñanzas humanas. Es más, la Biblia enseña, y ya en los tiempos de Jesús, cuando a Jesús le decían es lícito que el hombre se divorcie, Dios hasta le quitó ese yugo, y Dios dijo, se le permitió al hombre por la dureza de su corazón. No era algo que Dios quería, no es algo que Dios esté a favor. Pero ¿qué hacemos con las personas que llegan divorciadas a la iglesia? ¿Qué le decimos? No, mira, acá lamentablemente los divorciados no pueden entrar. Imagínate. O una persona que cometió todo tipo de delitos o pecados y uno dice, no, la Biblia. Imagínate. Sería una vida cristiana invivible, pero el Señor hizo concesiones. El Señor le dijo, bueno, hay cosas que Dios dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos cerrarle la puerta a una persona que no conocía a Dios, cometió errores en su vida. ¿Y qué? ¿Le vamos a cerrar la puerta? Obviamente que no.
Porque por sobre todas las cosas, la Biblia nos enseña que lo que va a quedar es el amor. Y el amor cubre toda multitud de faltas, dice la Biblia. Y allí es donde entonces nosotros nos paramos. Nos podríamos parar en, ¿qué? ¿Hiciste el ayuno de Daniel? ¿Hiciste el ayuno de Daniel? Y uno dice, no, pero pastora, es que yo tengo que ir salir a trabajar, no puedo ayunar. ¿Cuántas horas? No puedo estar 7 días, 15 días encerrado, 21 días encerrado en mi casa, porque nadie me va a pagar el alquiler, nadie me va a pagar la luz. ¿Entiendes lo que te digo? Pero sin embargo, nosotros nos han hecho creer de que o tenemos que estar de un lado o tenemos que estar del otro. O tenemos que ser espirituales que andamos con alas o directamente nos sentimos como que no podemos entrar en los caminos del Señor. O si entramos y bueno, somos como el último orejón del tarro. Pero no, eso no nos enseña la Biblia. Y la Biblia aquí nos enseña que entonces a veces nosotros subestimamos situaciones. Y subestimamos la palabra de Dios. Y subestimamos la fe. Y subestimamos y uno dice, no, como yo ya aprendí, yo ya me la sé, yo no necesito que nadie me explique, no necesito que nadie me guíe. No necesito, ¿sabes qué? Yo siempre le digo a todo el mundo, yo a veces pregunto, porque yo a veces tengo un concepto que según yo está bien, obviamente. Pero después digo, mejor voy a preguntar. Para que me confirmen si mi pensamiento, si mi deducción, si mi entendimiento de lo que yo quiero hacer y sobre todo de la palabra del Señor. Sobre todo cuando tengo que hablarle a alguien, enseñarle a alguien. Y yo digo, bueno, yo lo voy a enseñar o lo voy a corregir de esta manera. Entonces yo pregunto. Le pregunto, obviamente, a mi esposo, el pastor. Y si no, le voy preguntando al pastor Roberto, a la pastora Mónica, y voy así escalando. Hasta que alguno me dice, bueno, está bien, o corregí acá, o esto no lo veo tan así, me dan una explicación y yo digo, listo. Entonces, me quedo tranquila sabiendo de que alguien me guió. Alguien también está entendiendo lo mismo que yo en la palabra del Señor, ¿entiendes? Esto no es una cuestión de pedir permiso. Pastora, ¿qué hago? ¿Puedo comprarle un pantalón a mi hijo? No. Pastora, ¿qué hago con mis hijos? Y uno dice, bueno, vemos la situación, vemos lo que nos enseña la palabra, tratamos de tomar sabiduría, ¿entiendes? Y nos vamos manejando. No todas las situaciones son iguales, pero lo que no tienes que hacer es subestimar la palabra del Señor. Lo que no tienes que hacer es nunca decir yo ya me la sé, porque cuando ocurre eso en nuestro corazón, sin darnos cuenta, puede entrar la altivez, puede entrar la arrogancia. Y la Biblia dice que antes de la caída está la altivez. Antes de que perdamos todo en la fe, antes de que terminemos mal, nos creímos que la sabíamos toda. Y ese es un error humano muy regular, muy concurrente, es como muy cotidiano en la vida del cristiano y de cualquier ser humano. Cuando creemos que no la sabemos toda, la Biblia dice, no, antes de la caída está la altivez. Cuando creemos que ya no necesitamos el consejo de nadie, cuando creemos que ya podemos nosotros manejarnos en nuestra vida como queremos, que no está mal, nosotros no vamos a ir a decidir, nosotros, gracias a Dios, hemos aprendido y nos han enseñado en este ministerio que nosotros no nos metemos en la vida de nadie. Es más, yo a veces me preguntan a mí, yo le digo, los hermanos, yo no sé ni alguno ni de qué trabajan, no sé ni siquiera dónde vive, si vive lejos, si vive cerca. Yo a veces no sé si están casados, si están solteros, si vienen solos, vienen con su familia. Nosotros obviamente hablamos y hablamos de la palabra del Señor. Pero si tú me preguntas algo más personal de los hermanos, yo ahí ya no sé. Ya no sé si le gusta el pollo o le gusta el pescado, no tengo ni idea. Porque hemos aprendido nosotros a simplemente cumplir nuestra función, nuestro rol, que es predicarte la palabra del Señor. Y cuando tú necesites un consejo, nosotros dártelo, obviamente siempre con el temor de Dios, con el respeto que Dios se merece y su palabra. Luego de ahí, muchos no sabemos algunas cosas cuando nos vamos teniendo una comunicación y cuando nos van preguntando, nos van contando, conocemos parte de su vida, pero ni siquiera conocemos toda. Ni siquiera conocemos si tienen hermanos, si su familia tienen padres. Porque no es una cuestión de que nosotros nos vamos a estar metiendo. A ver, ¿con quién fuiste a pasar la Navidad? ¿Y por qué fuiste a pasar el Año Nuevo? Imagínate.
Ahí seríamos una secta, que obviamente no lo somos. Pero esto es una cuestión para que tú tengas en cuenta. No subestimes la palabra del Señor. No la tengas en poco. No creas que ya, como venciste Jericó. Alguno dirá, pastora, ¿cómo es esto de vencer Jericó? Claro, como tú ya venciste las drogas, venciste el alcohol, restauraste tu familia, Dios te rescató, has mantenido una vida en santidad, en integridad, uno dice, bueno, ya está. Ya está. Y ese es el error que cometemos. Ese es el error que cometió Josué. Él dijo, ya vencí en Jericó, ahora Dios está conmigo. Y ahí esta historia demostró que obviamente Dios no estaba con ellos. Porque fueron vencidos. Una nación muy pequeña venció al pueblo del Señor. Luego lee la historia, es una historia maravillosa. Y luego una historia también muy reveladora. Pero bueno, nosotros nos quedamos con esta parte de la palabra del Señor. Y entonces, como consejo que viene de Dios, Dios nos enseña, no subestimemos su palabra. Siempre preguntemos, siempre busquemos que el Señor confirme nuestra manera de andar. Que el Señor nos acompañe y nos muestre que Él está con nosotros. Alguno dirá, pastora, ¿cómo lo logramos? Bueno, leerás una palabra, abrirás la Biblia y Dios te confirmará. Alguno dirá, pastora, abro la Biblia y Dios no me confirma. Bueno, escucharás una prédica en la radio, en YouTube, en cualquier red social en que publicamos prédicas y que no somos los únicos que predicamos y Dios te hablará. Alguno dirá, pastora, ya me escuché como 50 prédicas, todavía mi Dios no me habló. Bueno, quizás vendrás a la reunión como esta y Dios te hablará. De alguna manera, de alguna u otra manera Dios te hablará. Y alguno dirá, pastora, y si ni por las canciones, ni por la boca del niño, ni por las prédicas en YouTube, Dios me habló. Bueno, ven y pregúntanos. Mire, pastora, líder, estoy en esta situación. Yo creo que esta es la manera. No sé si habrá alguna otra manera. No sé si usted tiene algún otro consejo o voy bien. Y uno te dirá, según lo que dice la Biblia, vas bien. Te estás esforzando. O te diremos, bueno, quizás hay otra manera, quizás hay algo que no lo viste. Así. ¿Sabes qué? Nosotros, siempre Dios nos ayuda y obviamente nos da la sabiduría y nos da las herramientas para que nosotros podamos guiarte. Porque si no, no sería bueno, pero sí es bueno que pidas consejo. Y en estos días yo estaba hablando con una hermana, y esta hermana me dice, pastora, ¿sabe qué? Me ocurrió esto en mi situación de mi vida, estoy como atravesando un momento muy difícil en mi familia, y me dieron una mala noticia, pero yo dije, esa noticia no la voy a tomar, y me voy a gastar todo el dinero de mi sueldo, y entonces yo le dije, pero pará. Le digo, pero, ¿por qué no bajas? Le digo, tranquilízate, nuestra fe no va conforme a lo que nos pase alrededor de nuestra vida. Y entonces ella me dice, ¿saben qué, pastora? Yo no lo había visto de esa manera. Yo le digo, sí, porque esto no es una cuestión de salgo a pagar porque yo tengo fe. Yo le digo, no, si encuentras que te lo pueda pagar la obra social o encuentras que lo puedas canalizar por otros medios que te salga mucho más barato, hazlo. No es falta de fe. Porque si no, para eso no vamos al médico. Todos tenemos fe, total, yo tengo fe, no voy al médico. No, vamos al médico, ¿verdad? Y eso no nos quita la fe. O vamos a alguien que nos ayude. Depende de la situación. Si no, imagínate, nos pasaríamos, como hablábamos al principio de la prédica, al extremo. Todo lo espiritualizamos. Se está inundando la casa porque se rompió la cañería y uno dice, no, el Señor me va a ayudar. No, llamá, marcá el teléfono, llamá al que te pueda venir a arreglar y que no se te inunde la casa. No es más lógico. Y uno dice, no, pero yo tengo fe. Está bien. Pero eso no te pone en una fe más abajo y más pequeña porque llames al que te va a arreglar la cañería. O al que te va a arreglar el auto. Imagínate, sería una locura. Pero en esta locura han vivido muchos años y al día de hoy hay gente que todavía sigue viviendo. Y dice, no, porque Dios va a poner su mano. Claro que Dios va a poner su mano, pero en las cosas en que Dios tenga que poner su mano, en las que tengas que poner tú tu mano para trabajar, lo tienes que hacer tú. ¿Entiendes? Algunos dicen, no, Dios me va a bendecir con un trabajo. Y no salen nunca ni a tirar un currículum.
No, pero Dios me va a decir, no, tienes que tú salir a golpear. Y cuando tú golpees las puertas para conseguir trabajo, Dios te la abrirá. Te abrirá alguna puerta por ahí. Pero tienes que hacer algo. Entonces, esto es lo que tú tienes que entender. Y la palabra de hoy, lo que nos enseña y lo que nos recuerda, es que no menoscabes, menosprecios o desestimes la palabra del Señor. Aunque tengas muchos años de cristianismo, aunque creas que hayas aprendido todo, siempre es mejor pedirle al Señor que nos hable, que nos guíe, que nos enseñe. Porque a veces, y en realidad no tan a veces, sino siempre, dice la Biblia, nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, nuestro corazón, cuando menos nos demos cuenta, nos va a llevar muy lejos. Cuando nuestro corazón no nos demos cuenta, nos va a hacer desviar de los caminos del Señor. Nos va a hacer creer que tenemos todo el entendimiento y toda la sabiduría. Y a veces no la tenemos. Y a veces alguien nos puede dar un consejo mejor o una mirada simplemente distinta que nos ayuda. Una mirada distinta de lo que nosotros o cómo lo vemos. Y eso nos ayuda para abrir nuestro entendimiento, para mirar un poco más allá. Porque a veces estamos nosotros como encapsulados en nuestro problema o en nuestra dificultad o en nuestra razón. Y uno dice, no, así es. Y el Señor dice, no, pero mira cómo puedes abrirte un poco más, cómo puedes extender tus alas. Mira cómo puedes crecer, cómo puedes mejorar, cómo puedes llevar a otro nivel tu vida espiritual o a otro nivel tu vida en tu familia, en tu hogar. Cosas que deberíamos y debemos cambiar. Y así. Y el Señor te va llevando y te va empujando. Y el Señor, si tú lo dejas, obviamente. Como consejo, deja que el Señor te guíe. Esto no es cuestión de años. Esto no es cuestión de sabiduría. La Biblia nos enseña de que Satanás era un ángel protector, ¿verdad? Tremendo. Dice que no había un ángel más hermoso que Satanás. ¿Y qué pasó? Él se la sabía toda, ¿verdad? Él quiso ser como Dios y terminó siendo nuestro adversario enemigo número 1. Así. Alguno dirá, pastora, no nos puede comparar. No. Imagínate, Él es un ser celestial. Imagínate nosotros. Nosotros que nuestro corazón ya de por sí Dios nos dice, nos recuerda que es engañoso. Imagínate a dónde podemos terminar. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos dentro de los caminos del Señor, dentro de los lineamientos de Dios, dentro de sus enseñanzas. Y lo bueno es que el Señor nos va a ir confirmando. Si vamos haciendo bien las cosas, el Señor nos va a ir apoyando, nos va a ir fortaleciendo. Dios te va a ir hablando a través de las prédicas y tú vas a caminar seguro. ¿Sabes qué? Una de las cosas más maravillosas que nos da Dios, o sea, nos da muchas, pero una de las cosas que por lo menos a mí me llena de alegría y de fuerzas, de fe, es saber de que estoy caminando segura. Que mis pasos son certeros y que no estoy desviándome para cualquier lado. Esa es la seguridad que te da Dios. Cuando tú caminas y tú dices, voy bien. A veces se puede hacer cuesta arriba, sí, pero ahí estamos, sabiendo de que a veces las decisiones que tomamos en Cristo a veces pueden ser contrarias a cómo va la sociedad. A nosotros no nos importa. Nosotros nos paramos y nosotros continuamos sabiendo de que vamos a tener adversidades, pero vamos caminando seguros. Antes, cuando no teníamos a Dios, andábamos perdidos. No sabíamos qué tomar, no sabíamos qué hacer, no sabíamos si nos iba a salir bien, si nos iba a salir mal, si nos íbamos a divorciar, si íbamos a tener 4 o 5 matrimonios, si íbamos a dejar tirados no sé cuántos hijos. Teníamos miedo de todo, pero llegamos a Cristo y caminamos seguros. Y no hay nada más lindo de caminar tranquilo, seguro. ¿Podemos cometer errores? Claro que sí. Pero lo importante es volver. Es empezar otra vez de nuevo si es necesario. Pero no subestimes la palabra del Señor. No la menosprecies. No la pongas como, bueno, ya me leí la Biblia 3 veces. No. Porque a Josué le fue mal. Y si a José le fue mal y esto Dios lo dejó en la palabra del Señor, esto es para recordarnos a nosotros que cuando creemos que no la sabemos toda, a nosotros también nos va a ir mal. ¿Entiendes? Y lo único que el Señor quiere es que a ti te vaya
bien. Lo que Dios quiere es que tú seas feliz, que no andes con 1, 2, 3, probando con cuántos matrimonios, con cuántas parejas, con cuántas carreras, con cuántas endeudadas. Ahora me endeudé 1, 2, 10 veces. Ya está, dice el Señor. No subestime su palabra. Porque el pueblo del Señor, a pesar de haber venido de una gran victoria, luego perdió. Porque subestimó la palabra del Señor. Porque no escuchó a Dios. Porque creyó que ya se la sabía toda. Y dijo, no, ya está, yo me la sé toda. ¿Quién me va a venir a mí a dar un consejo? Así le fue al pueblo del Señor. Y perdieron con Jai, una ciudad muy pequeña. ¿Que la tendrían que haber vencido? Claro que sí. Pero subestimaron el consejo del Señor, la guía de Dios. Subestimaron la enseñanza. Siempre podemos aprender algo más. No sé cuántos años de cristiano llevas tú. Yo llevo ya más de 25 años, creerían. Ya voy sacando por ahí la cuenta. 25 años creo que llevo dentro de los caminos del Señor. Hace más de 20 años que predico la palabra de Dios. Y todavía sé que tengo muchas cosas que aprender. ¿Muchas cosas ya las aprendí? Sí, claro que sí. Pero hay otras que todavía yo nunca me cierro porque yo digo, Señor, tú nos enseñas que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Y entonces yo trato de tomar todo el consejo, de todo, de la palabra del Señor. Y entonces yo digo, Señor, porque si no, el día que yo me crea que me la sé toda, la Biblia dice, antes de la caída está la altivez. Y yo no quiero caer de la gracia del Señor. Entonces yo digo, no, Señor, yo todavía tengo que seguir aprendiendo. Lo que sé, ya estoy segura. Y lo que no, lo seguiré aprendiendo. Pero no subestimemos y no subestimes la palabra del Señor. Sigue aprendiendo, sigue con tu corazón, pregunta si es necesario. Estaremos nosotros para responderte. Estarán tus pastores si no estás viendo a través de las redes. Pero pregunta, confirma, asegúrate que tu paso, tu caminar, tus decisiones van en la dirección correcta. Porque todo lo que siembres vas a cosechar. Y si haces bien las cosas, entonces las cosas te irán bien. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Y la palabra del Señor dice así. Después Josué envió hombres desde Jericó, donde habían ganado la batalla, ¿verdad? A Jai, que estaba junto a Betamén hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. Estaban confiados ellos. Y le dijeron a Josué, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Así, terminaron huyendo, porque desestimaron la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. No importa, te lo vuelvo a repetir, no importa la cantidad de años que tú lleves en los caminos del Señor, nunca desestimes el consejo. Siempre estate abierto. Obviamente uno dice, bueno, si ya lo sabía, simplemente escucha y es bueno recordar los consejos del Señor. Pero si no lo sabías, te será de bendición. Porque aprenderás algo nuevo. Yo siempre digo, cada día aprendo cosas nuevas. Y es maravilloso. Y en los caminos del Señor también vas a ir aprendiendo cosas nuevas. Vas a ir sabiendo caminar con más seguridad. Vas a saber que las decisiones que vas tomando son las correctas. Y no hay nada más lindo ir viendo a cada paso o en el caminar, en el andar, ver que la bendición de Dios está de nuestro lado. Así que no te olvides. Esto es importante. Porque lo que Dios no quiere es que tú sufras y que tú pierdas lo que has alcanzado hasta hoy. Porque no te olvides que antes de la caída está la altivez. Y cuando caes, pierdes todo. Y lo más difícil es volver a recuperarlo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Evitar la altivez, para evitar la caída, para no perder todo. Amén. Por eso aquellos que quieran pedirle ayuda al Señor y que digan, bueno, quiero empezar a caminar con el Señor y todavía no hayan aceptado a Cristo en el corazón, este es el momento de hacerlo. O aquellos que quieran reconciliarse con Dios. Los demás cerramos nuestros ojos en señal de reverencia
Y los que quieran aceptar a Cristo en su corazón, repiten esta oración después de mí, que dice así. Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día tú me ayudes a recibir tu consejo, tu guía. Señor, ayúdame a buscarte, a seguirte cada día de mi vida. Yo sé que así tú lo harás. Por eso dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Aleluya.